Vamos a empezar si están todos de acuerdo. Bueno, la idea es esta. Hoy exactamente, 29 de julio, se cumple el centenario del nacimiento de Joaquín Januzzi. Y la idea que tuvimos unos cuantos era celebrarlo de una forma modesta, pero que a su vez fuera lo suficientemente íntima como para que valiera la pena juntarnos y que sus palabras de alguna forma nos reúnan. Por lo tanto, se convocó a poetas de por lo menos 4 generaciones distintas, todos lectores, amigos y admiradores de Januzzi, para que cada cual lea un poema de la obra de Januzzi en general, y ese poema sirva como disparador, llegado el caso, para que aquellos que quieran puedan contar o una anécdota o hacer una referencia a por qué eligieron ese poema, o digan algo a propósito de Januzzi, o simplemente se limiten a leer. Es una celebración modesta, pero creo que vale la pena porque todos los poetas que están presentes son buenos poetas y a su vez muchos de alguna forma tienen una deuda con Januzzi, y esta es una buena manera también de pagarla. Lo que vamos a hacer entonces es ir pasando de a dos en estricto orden alfabético, de manera tal que cada cual vaya leyendo y diciendo en la medida de que quiera alguna cosa referida a todos estos temas. Empiezan Jorge Aulicino y Eduardo Aybinder. Podés mantener la gorra, no hay ningún problema. Uno de los pelados. Otra vez. ¿Qué me pongo la gorra? ¿Se hay que usar gorra? No hace bullying, ¿viste? En vivo. No se puede. Bueno, ¿vas a leer? Sí. ¿Un poema tuyo? Bueno, voy a leer un poema que se llama Caída con enigma. Yo no lo conocí personalmente a Januzzi, lo vi una sola vez. No tuve trato con él, quiero decir, lo vi una sola vez leyendo, lo escuché. Y bueno, como tantos lo descubrí, como tantos de mi generación o gente más joven, lo descubrí en el diario de poesía. Cuando creo que en los primeros números se le hizo una entrevista. Y bueno, nada, me impresionó la potencia de su poesía, la contundencia y la síntesis, ¿no? Me enseñó un poco a escribir. Bueno, Caída con enigma. El hombre cayó en la calle, completamente muerto. La especie se desploma así, verticalmente, sin mayores complicaciones de estilo. El drama es hasta allí mecánicamente neutro, de 3 dimensiones generales, pero sopla el viento sobre el difunto y le arranca papeles inexplicables. ¿Ya está? Bueno. Vamos a esperar que termine la irrupción. Lo aprovecho. Voy a leer un poema que es el primer poema del primer libro que publicó Januzzi en el año 1958, que se llamaba, si mal no me acuerdo, Nuestros días mortales. Yo, ahora que hablamos de generaciones, lo conocí a Januzzi en la Feria del Libro. Él estaba parado en la puerta de una de esas salitas donde se hacían recitales, se hacen, y había una mesa de poesía que se llamaba Los poetas de la generación intermedia, no, sí, o algo así,
eran todos tipos de 50 años. Entonces Januzzi estaba parado en la puerta y me dice, si esto es la generación intermedia, dice, ¿yo qué soy? ¿La generación terminal? Con ese humor oscuro, bueno, esa fue su carta de presentación. A partir de ahí supe que esa era una beta más o menos permanente de su carácter, aunque un poco zumbona, digamos, medio humorística en realidad, porque no se lo tomaba muy en serio. Bueno, es la única manera de soportarlo, supongo. Lo que elegí este poema porque en la anterior edición de la obra completa de Januzzi, que fue en las ediciones del DOC, yo decía que para mí la obra de Joaquín empezaba y seguía a partir del primer poema en el mismo tono, es decir, idea que retoma ahora Fabián Casas en el prólogo de esta nueva edición. Es decir, que desde el primer poema hasta el último hay un mismo tono y una misma cantidad de motivos, que más o menos son pocos, y bueno, como para demostrarlo, citaba este poema, y como para demostrarlo ahora, lo leo. Uvas rosadas. Este breve racimo de uvas rosadas pertenece a otro reino. Yace sobre mi mesa en la fría integridad de su peso terrestre, mientras yo permanezco silencioso, imposibilitado de oponer mi vida a su carnal exuberancia. Casi con horror admiro allí la dura tensión del agua hacia la piel mortal, como una realidad insoportable. He aquí un remoto acontecer. Todo transcurre del otro lado, fuera del rumor insensato de la existencia humana. Comprendo que hay un límite cuyo paso en el tiempo me está vedado, de modo que el puro conocimiento solo cabe en la mera travesura de la mente. Más allá está la misma tierra a la que regresamos como extraños. En el racimo de uvas rosadas yace la imagen de otro regreso, y este enigmático existir dulcemente en el rosa tiende a cumplir el ciclo que comenzó radiante en el verde lejano. Otros días transcurren aquí, en otro espacio que colmó la inutilidad de una vida ocupada. Ajeno a la región de las uvas permanece mi estupor desalentado, pero nunca la esperanza tuvo mejor imagen que esto. La travesía del límite que da a lo secreto vendrá de la misma costumbre de la luz con que las uvas rosadas van a entrar en la muerte. Bueno, nos vamos. Pero el otro, Jorge, ¿Yo? ¿No es el listado? no tengo un listado, pero me acuerdo cómo se llama cada cual. Pero no eran pareja. Sí. Porque yo iba a leer igual Rosario. No. ¿Cómo era el que? Paula. ¿Eduardo va a leer? Ah, No. perdón, hubo un cambio. Sí, vos habías elegido Me había ese, ¿no? elegido uvas rosadas. Pero empezás ¿Quién vos. más? No sé quién. Hay muchos colores. Igual lo tengo. Está bien. Perdón, vamos, ya que no se presenta cada cual, recién leyeron Eduardo Eibinder y Jorge Aulicino, ahora está Jorge Brega y Vanina Colagiovanni. Vos te tocaría breve. Bueno, Mientras voy a escuchar. bueno, es un gusto homenajear a Joaquín acá, ¿no? Yo creo que estaría contento porque él decía que el mejor tema de conversación era el mismo, así que le gustaría. Yo lo conocí en una sesión de fotos, porque había un
fui yo yerno, pero esto fue antes de ser su yerno. Había una plaqueta de un grupo que sacaba una plaqueta de poesía que me habían invitado y tenían la costumbre de sacar una foto del conjunto y siempre había un invitado de nombre, y era Joaquín. Entonces ahí lo conocí, en los 80. Anécdotas personales no son familiares, así que no creo que... Y voy a leer este poema que transcurre en una estación de servicio y siempre me intrigó porque no era un ámbito que él anduviera en una estación de servicio, aunque tuvo un Fiat 600 en los 60. Así que puede ser, o algún viaje, no sé, porque es un ámbito nocturno, será, y atrás de una estación de servicio, capaz que un baño, habrá ido a un baño, no sé. Y el otro tema es que, bueno, él siempre los objetos, la mugre, la basura saca una reflexión. Pero en este caso, que es una reflexión estética más que nada, es más entendible de las dalias, por ejemplo, que tanto tomó en el jardín de su casa en Campo Quijano. Pero en este caso es una... Bueno, ya van a ver. Lluvia nocturna detrás de la estación de servicio. Bajo la lluvia nocturna, una tumba caótica de cosas abandonadas a sí mismas que demora en cerrarse. Pero todavía el conjunto puede volverse creador sobre su propio sueño. En esta decantación del desorden, una fría suciedad pegajosa, un estado de frontera de objetos a punto de perder su identidad. En la inmóvil confusión gotea el agua silenciosa, envuelve llantas reventadas, botellas astilladas, ruinas de plástico, recipientes chupados, cajones despanzurrados, metales llevados a un límite de torsión, quebraduras, andrajos no identificados, asimetrías tornasoladas por la grasa negra. He aquí una crisis de negación en esta abandonada degradación intelectual de criaturas seriadas, nacidas a partir de la materia martirizada, la idea y el deleite, y que fueron manipuladas, raspadas, roídas, girando sobre chapas rígidas y correas de transmisión, y en definitiva condenadas por lo monótono. Pero en aquella derrota humana de las cosas, en los desperdicios mojados, podían descubrirse figuras creadas a partir de la mezcla, diseños irreales arrebatados a lo fortuito, y entre gotas de lluvia y aceite quemado, una intención de belleza y de formas cumplidas bajo la maloliente oscuridad. Bueno, sí, para mi generación Giannuzzi fue muy importante. También lo conocí por el diario de poesía y por los poetas de los 90, que acá hay un par que tienen una afiliación medio innegable, digamos, o una deuda, como dirías vos. Hay mucha referencia y Giannuzzi creo que es un poeta que todos leían y por ende después nosotros también leímos. Yo solo lo vi leer una vez en el Rojas, en el piso de arriba, y era un homenaje a Giannuzzi en vida, ¿no? Él estaba ahí, que presentaba a Alejandro Rubio y estaba llenísimo de gente, hasta atrás, estaba completo. Yo estaba bastante adelante y había mucha gente de la edad de Giannuzzi también, como poetas y amigos y no sé, incluso familia me parece que estaban presentes. Y Alejandro con su estilo un poco, de aguijón, así empezó a agredirlo, empezó a decir, bueno, Giannuzzi es un poeta desparejo, tiene algunos poemas, y empezó como a tirar una diatriba que en algún momento iba a matizar, pero la gente le empezó a abuchear y no lo dejaron terminar. ¡Que lea el poeta! Le gritaban como, y bueno, y Alejandro se quedó callado y ahí terminó su intervención porque la gente lo calló y Giannuzzi empezó a decir, bueno, acá
ese humor, ¿no? Acá yo sé que el amigo iba a decir, pero, iba a decir algo, y como que se cagó de risa de la situación, no le importó lo más mínimo, y bueno, empezó a leer. Pero fue muy gracioso porque fue un momento raro que todos nos quedamos, no, qué situación tensa, y Januzzi inmediatamente la matizó y la descomprimió y fue buenísimo después. Bueno, yo había elegido Uvas Rosadas. ¿Puedo intervenir Claro. en esta conversación? Sí. Es que esa anécdota yo la veo de otro punto de vista, porque yo llegué tarde. ¿Y qué? Todos estaban en la puerta y le digo, ¿qué ha pasado aquí? Y me dice Joaquín, no ha sido un homenaje, sino malentendido. Ya estaba. Lo conté más o menos como fue, ¿o no? Eso es lo que yo me acuerdo, pero Sí, fue sí. así. Bueno, yo voy a agregar, pues yo Él trabajaba también en está- las Rojas. Ahí, Y ese homenaje lo organizó Martín Prieto, que por alguna razón inexplicable lo citó a Rubio para que hablara. Yo estaba al costado y cuando empezó a hablar Rubio no podía creer lo que estaba escuchando, directamente no podía creer. fue Y me tremendo. acuerdo que estaba Víctor Redondo ahí que casi lo asesina a Rubio directamente. Pero lo asesinó Januzzi por lo visto. No, Januzzi estuvo muy bien, como que fue buenísimo. Claro, como diciendo que no lo dejaron terminar porque después iba a Claro, hablar después bien. venía la parte donde levantaba, pero no lo dejaron. Bueno, voy a leer un poema. Tiene varios poemas con los mismos títulos, porque hay varios fábulas, pero creo que encontré el que me gusta. Porque iba a leer Uvas Rosadas, que a mí también me encanta. Y Primero. sí, porque además también me parece que es interesante eso que vos decís, que empieza su poesía con un poemazo, o sea, con un poema, el primer poema del primer libro. Es increíble. Bueno. En la habitación cerrada circula una mosca inédita. Su motor exacto inunda las grutas del oído, del poeta que intenta extirpar su cara de la época, puliendo a los 50 años la dudosa imagen interior frente a la realidad no aceptada. Pero estar allí, entre sus límites carnales, es lo mejor que puede sucederle. Preservar los huesos del terror por la brusca asfixia que aniquile el mundo personal, el golpe del síncope, lo fortuito que ubique su cabeza en el plano soñador de una bala perdida. ¿Cómo afirmar la forma de sus propios huesos, solo buscando el camino musical que salve la chispa de materia afinada, ahora que el diseño del mundo toca a su fin y la mosca instala en la habitación enrarecida el zumbido mortal de una existencia debidamente probada? Si no me equivoco, en la lista siguen Jan de Jager y, ya les digo enseguida, perdón. Sí. Vos andás pasando, Jan. ¿Voy pasando? Sí, ¿Voy sí, sí, pasando? andás pasando. Pase al frente. Pase al frente. Sí, y Ignacio Di Tulio. Va D y G, o sea, arranco yo Arrancás vos. alfabéticamente. Algunos me ponen por la J, ¿viste? Por preciosismo. Bueno, yo en realidad me enteré de Januzzi por interpósita persona de la enorme novela del Río de las Congojas, de su esposa. Y después un comentario de Jorge que comparó algunas cosas que yo trato de lograr hacer con lo que hacía Januzzi, con lo cual me honra enormemente, y obviamente que no sea una cosa autorreferente, pero ahí me puse a leerlo, recién ahí, ¿no? Y entonces me quedé con un poema que me pareció como si Eliot hubiera estado en el frente de batalla, hubiese escrito una cosa así. Pero no estuvo en el frente de batalla, estuvo muy cómodo en Londres. Y en cambio a Januzzi le tocó estar en la Argentina. Se llama Apuntes de época. Frecuencia de tiroteos.
en las inmediaciones de nuestro cuerpo. Las noches llegan como amenazas secretas. Explosiones, aullidos de ambulancias y neumáticos, pasos que se precipitan, espasmos de una agitación avanzada. La vieja época pierde el ritmo cardíaco, boquea en el estanque seco de su propia historia. Detrás de las puertas, cerradas a doble llave, pasador y moral sin dientes. Todo el mundo conteniendo el aliento. Timbales y música a volumen crítico. El baile de los muchachos del otro lado de la pared. Desde aquí no hay mucho que explicar. Acumulo muecas. Examino ideologías. Pero en conjunto ignoro si son libres o felices, qué heroísmo reclaman, qué sueños conciben. A veces hay un accidente en el tocadiscos y entonces los muchachos, con puños y pies, golpean las paredes para escapar de estos tiempos difíciles y oscuros. Quiero poner solamente como nota al pie de página que la lectura de Estación de Servicio me hizo escapar lágrimas. No soy de llorar. Este momento. Y por ejemplo tomo este momento cuando acurrucando mi edad junto a la mesa, las moscas entran por la ventana para girar aquí con una finalidad estricta. Cuando hasta mis zapatos tienen más sentido de la existencia que yo. Cuando la tarde, la costumbre de la humedad, se instalan con su olor fracasado. Cuando esta confusión espiritual de poder elegir entre afeitarme o ahorcarme me llena de estupor el cerebro. Envenenado a solas, con los dientes rotos, sin belleza por fuera ni por dentro, cuando la frustración se nota hasta en mis uñas, un individuo seco, tabacoso y argentino, procurando instalar una fe en algún retroceso de su batalla mental. Pero me pagarán todo esto, lo juro, donde quiera que me encuentre, adelante o detrás de mis razones, dentro o fuera del ataúd. Yo me encontré con este libro después de un encuentro con mis alumnos en el cual vino a hablar un poeta y de su relación con la poesía, y mencionó varias veces la obra de Januzzi, con lo cual dejó sembrada la inquietud entre todos quienes no lo conocíamos o lo habíamos leído muy por arriba. Y recuerdo que ese día era una reunión en el Gato Negro sobre la calle Corrientes, y este escritor mencionó que la obra de Joaquín estaba saldada en la librería Dickens, que dijo, pasé por ahí y vi varios ejemplares ahí, que en su momento, yo recuerdo que el año 2006, me acuerdo que costaban 20 pesos o 30 pesos de ese momento, con lo cual después, una vez finalizada esta reunión, muchos de mis alumnos fueron como fanáticos a comprar, hacerse de una copia del libro, que efectivamente estaba ahí en una pila a 20 pesos. Y yo me acuerdo que hacía poco había cobrado el sueldo y con una diferencia que había hecho llevé 5 o 6 ejemplares esa vuelta. Me quedé con este
y regalé los otros. Y hace poco vino un alumno de esa época que me recordó el gesto del regalo y lo mucho que lo había marcado la lectura de la poesía de Januzzi. A mí me pasa con su poesía, que creo que nadie a quien le hice conocer la obra de Januzzi o la gente mismo con la cual me junto a conversar sobre su obra puede permanecer indiferente frente a su poesía, ¿no? Y creo que por eso tiene, como dijo Vanina, la influencia entre poetas de distintas generaciones. Eso es lo que me parece que mejor lo defina, una potencia poética que irradia a la poética de cada quien, independientemente de la generación a la que pertenece. Gracias. Bueno, nos toca con Rodolfo Edwards y yo soy Jorge Fondebrider. Bueno, ante todo, gracias a Jorge por la invitación a celebrar a Joaquín. Realmente es un honor y bueno, realmente por esas coincidencias o no, hace 2 años en el CCK se hizo un gran homenaje a Libertad de Metrópolis, del que yo participé con una conferencia, ¿no? Entonces, ahora Januzzi y hace un tiempo con Libertad. Bueno, de Januzzi yo tengo hermosos recuerdos porque pienso que mi generación no fue una generación parricida, como otras generaciones, y como yo les digo, esos locos viejitos teníamos una relación muy buena, ¿no? Con Lamborghini, con Madariaga, con Juana Vignosi, etcétera, etcétera, con Hellman, con Spumber. Entonces nosotros, ponemos mi grupo de amigos poetas, íbamos a verlos como si fuese un recital de rock, los seguíamos a todos lados. Y bueno, recuerdo una anécdota que por suerte nadie la dijo todavía, pero la observo, es que, por ejemplo, cuando íbamos a ver un recital de Januzzi, como dijo Vanina recién, que lo fue a ver al Rojas, él nos veía venir a los jóvenes de ayer y decía: hola, vienen a ver al maestro moribundo, ¿no? Esa voz que tenía cascada. Y después, bueno, también recuerdo que yo presenté mi primer libro, allá lejos hace tiempo, en el año 99 o 2000, ya no recuerdo, en el auditorio de la librería Losada, ahí en Corrientes, Uruguay. Y bueno, iba llegando la gente y de pronto lo veo venir a él con Hugo Camaño, que iban siempre juntos a todos lados. Justamente hace poco sacamos un libro que Santiago participa, un libro de ensayos sobre la obra de Camaño, otro gran poeta, un poeta extraordinario, Hugo Camaño, que era muy, muy amigo como hermano de Januzzi. Y venían los dos juntitos del bracito, ¿no? Y vinieron a la presentación de mi libro. Realmente, para mí fue algo realmente inolvidable, ¿no? No, realmente un poeta extraordinario y que bueno, sigue vivo, ¿no? Bueno, yo elegí del primer libro que me compré de él, y en las condiciones de la época, bueno, me atrajo el título y la tapa, una escena en Plaza de Mayo con gente, esa gran caja de resonancia que es siempre la Plaza de Mayo para la historia argentina, y elegí este poema que tiene que ver con esa manera que tenía Joaquín de relacionarse con lo cotidiano, ¿no? Y transfigurarlo, y encontrar señales en esas cosas que lo rodeaban. El libro es Las condiciones de la época, y el poema se llama El puesto del gato en el cosmos. Uno siempre se equivoca cuando habla del gato. Se le ocurre, por ejemplo, que junto a la ventana el gato se ha planteado en el fondo de los ojos un posible fracaso en la noche cercana. Pero el gato no tiene un porvenir que lo limite. A uno se le ocurre que medita, espera o mira algo, y el gato ni siquiera siente el gato que hay en él. ¿Cómo admitir detrás del movimiento de la cola una motivación, un juicio o un conocimiento? El gato es un acto gratuito del gato. El que aventure una definición debería proponer sucesivas negaciones al engaño del gato. Porque el gato, por lo menos el gato de la casa, particular, privado e individuo hasta las uñas, comprometido como está al vicio de nuestro pensamiento, ni siquiera es un gato, estrictamente hablando. Bueno, yo tuve la suerte de tratarlo bastante yo siempre le dije don Joaquín y nunca lo tuteé, y
Cuento la historia porque me parece que va a ser bien clara. En el año 81 yo estaba como secretario de redacción de una revista que se llamaba La Danza del Ratón, y uno de mis compañeros ahí era Joño González, que es una especie de enciclopedia de toda la poesía y toda la literatura argentina de todas las épocas. Y él me hablaba de Januzzi, a quien yo nunca había leído. Ese mismo año, en una librería que había en Rodríguez Peña y Corrientes, y que era propiedad, fíjense lo que les voy a decir, de Laura Klein, Horacio Tarcus y Silvia Álvarez, vi entre los libros en oferta Señales de una causa personal. Y me lo compré más que nada pensando en Joño antes que en Januzzi. Yo vivía en esa época en Avenida San Martín y Juan B. Justo, y entonces en el recorrido con el 146 leí el libro. Y digo leí el libro porque realmente lo empecé a leer y lo terminé, casi me paso. Llegué a mi casa en un estado de excitación absoluto porque nunca había encontrado a un poeta argentino que, por lo menos desde mi perspectiva, pudiera asimilarse a alguien como Eliot, a alguien como Montale, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me pasó eso, dije, a este hombre lo tengo que conocer. Era la época todavía en donde los teléfonos eran teléfonos y había guías telefónicas. Busqué en la guía de teléfono Joaquín Januzzi y lo encontré. Lo llamé ese mismo día por teléfono y le dije, miren, me gustaría mucho charlar con usted, existe la posibilidad de que le pueda hacer unas preguntas con un grabador. Me dijo que sí, me citó para el domingo siguiente, y a lo largo de 4 domingos el primer mes y 4 domingos el segundo mes, después de almorzar, caí en la casa de Januzzi a fusilarlo con todo tipo de preguntas. Empezamos formalmente y terminó recibiéndome en pijama. Y fue realmente algo absolutamente increíble para mí, porque era la posibilidad de preguntarle a alguien a quien inmediatamente había admirado todo lo que quería saber, y ver cuáles eran no solamente las respuestas, sino también los límites, porque hay que decir que con lo enorme poeta que es y lo enorme pensador que es, don Joaquín tenía siempre algo así como una especie de complejo. Siempre pensaba que Girri era más inteligente que él, entonces me decía, mira, te voy a contestar esto, pero no sé lo que diría Girri. Bueno, la cuestión está que así nos hicimos amigos y fueron pasando los años. Visité muchas veces las distintas casas en las que Januzzi vivió, me llevó a lugares impensados, qué sé yo. Por ejemplo, me acuerdo un día festejando el cumpleaños de un postrado Juan Antonio Vasco, que en ese momento estaba con una esclerosis múltiple ya en las últimas etapas, y haber podido hablar con él, haber, digamos, charlado con Bailey y con un montón de poetas y demás. Y aparte muchas cosas también cómicas y tragicómicas, como encontrarlo por la calle y preguntarle ¿cómo anda don Joaquín? Y que conteste declinando, y ese tipo de cosas tan típicas de él. Voy a leer un poema de él y voy a comentar una cosa a propósito de la lectura de Joaquín mismo. A mí me tocó leer en varias oportunidades con él y noté una cosa que me pareció absolutamente increíble. Él no leía lo que tenía escrito, aun cuando el libro ya estuviera publicado. Él iba corrigiendo a medida que iba leyendo y muchas veces cambiaba el texto. De hecho, cuando me tocó hacer la poesía completa de él, que se hizo en España en el año 2009, puse una adenda al final del tomo con las distintas versiones de cada uno de los poemas, porque había poemas que habían cambiado 3, 4 veces, y a veces los cambios eran felices y a veces no tanto. Por lo tanto, hoy voy a traicionarlo leyendo una primera versión de un poema que después él corrigió. A mí me gusta más la primera versión que la corrección que hizo, y es un poema que está incluido en Principios de Incertidumbre. Creo que el núcleo duro de la obra de Januzzi está en 3 libros: Señales de una causa personal, Principios de Incertidumbre y Violín obligado. Lo curioso de este poema, y ustedes van a ver por qué es curioso, es que está al lado de un poema absolutamente plácido y absolutamente límpido que se llama La abuela, donde él hace una especie de rememoración de quién fue su abuela. El poema que voy a leer se llama, en esta versión, Reducción de papá. En el libro definitivo, él lo llamó simplemente La reducción. Y una última
cuestión, que creo que es lo que me sedujo de Januzzi, en un momento en donde mi generación, que es la que empezó a publicar en los años 80, buscaba de alguna forma un sesgo, yo diría un sesgo un tanto impersonal, pero también un tanto lateral respecto del objeto que se estaba comentando. Januzzi da un ejemplo de esa misma lateralidad, esa tendencia a la objetividad, para llamarlo de alguna forma, y digo tendencia a la objetividad y no al objetivismo, idea con la cual yo no estoy para nada de acuerdo, pero no oculta el patetismo de un yo que está siempre presente. Y creo que una de las grandes, de las cosas más interesantes es esa tensión que surge entre una cierta ansia de objetividad y al mismo tiempo un yo patético que está instalado en el poema y que se niega justamente a esa suerte de objetividad que se pretende. Reducción de papá. Luego de 20 años, sosegada la cerrada e hirviente oscuridad, su osamenta chirrió en el horno. La ceremonia técnica transcurrió rápidamente. Se firmaron papeles, se fijó un número en la mente y todo el áspero amor que nos enfrentó, a lo lejos, los malentendidos sentimentales entre sangres de un mismo incendio, cruzados de ojo a ojo, de lenguaje a lenguaje, su identidad, sus huesos y sus ropas finales concluían en un puñado de materia indistinta. Aquella noche en que dijo mi corazón no da más y el médico buscó una vena para la última aguja y la familia reunida compartiendo una negación se comprimía como un bulto congelado en la memoria. Lo demás fue una lenta fermentación residual entregada a la química ciega, ajena a la emoción y las flores dominicales, hasta que el ciclo se cerró sobre un mínimo vestigio de historia personal, apresurada la disolución, resuelto con un golpe de fuego, el constante homicidio de la creación. Santiago y Marina. Santiago Silvester y Marina Serrano. ¿Cómo? No. Empezamos. Bueno, por eso digo que empiezo yo. Ah, bueno, entonces. Bueno, buenas tardes, yo soy Marina Serrano. Y bueno, yo no me encontré el libro, o sea, si bien lo encontré en el mismo lugar que Ignacio, no lo encontré de la misma manera. Yo soy de Quequén y cuando vine a Buenos Aires vine a entrenar taekwondo. Venía de una escuela técnica, o sea que de literatura menos 10. Y era una lectora de las cosas que uno encuentra en cualquier librería. Prácticamente era un basurero de literatura, porque como vivía en una pensión y tenía solo la plata que tenía en el bolsillo y no había tarjeta ni ninguna forma que me mandaran plata, solo consumía lo que compraba ahí en Corrientes y estaba sin ninguna guía. Así que leía, no sé, Sor Juana, Lorca, las cosas clásicas que están en las ofertas. Y entre las ofertas estaba este. Y, o sea que básicamente solo lo compré porque estaba de oferta. Podría haber sido esto, podría haber sido cualquier otra porquería. Y me acuerdo que el primer año que iba a la facultad tenía un profesor de técnicas kinésicas. O sea, en kinesio, si bien se leen solo cosas técnicas, no hay un contenido humanista salvo una materia psicología como para que
sepamos que el otro es un humano y nada más. Y por supuesto estaba enojadísima con el profesor porque no estaba de acuerdo con lo que estaba dando, no importaba que yo no supiera. Y él dijo algo, era un profesor bastante extraño, y yo le tomé un poema y contradije lo que él estaba diciendo con el poema. Y el tipo, en lugar de enojarse conmigo, dijo, ¿qué estás leyendo? Y le mostré lo que estaba leyendo. Y dice, muy bien, seguí leyendo eso. Y me dejó pasar el resto, como que me apoyó que hubiera podido contradecirlo con un poema, y lo valoró, y de ahí en más, todo lo que explicaba me daba una mirada especial. O sea, yo pensé que el tipo me iba a retar, se iba a enojar conmigo, todas esas cosas que hace uno de rebelde. Y al contrario, como vio que era Giannuzzi, tuvo un paño de piedad sobre mí. O sea que te recibiste gracias a Giannuzzi. Por lo menos esa materia la pasé gracias a Giannuzzi. Pero me sorprendió porque yo lo que quería era pelearlo. ¿Cómo te conocías vos? Y una de las cosas que más me gustó es que tenía poemas sobre moscas y cosas así, que eran como cosas que yo me sentía bien de leer, sentía que tocaba otras cosas que no había leído en todo lo clásico que uno lee y puede decir, bueno, esto es de poesía, y que ya había algo en mí que no me representaba. Pero no tenía ningún tipo de formación, y no fue hasta mucho tiempo después que me di cuenta que realmente no me gustaba porque sí, sino porque estaba muy bien, ¿no? Así que bueno, elegí esto que considero que debe ser un clásico. Se llama Una noche de julio, y en realidad debería haberlo leído antes que Reducción, ¿no? Mi padre está muerto a cambio de nada. Cuando se le helaron los pies, uñas torcidas de inmigrante, yo le debía el universo y algunas blasfemias, y solo tenía papeles mojados para cubrirlo. En una despedida que no valía la pena, que no estuvo a la altura de los hechos, una noche de julio de 1955. Directo, claro. Palabras. Bueno, yo felicito a Fondebrider y a los que se les ha ocurrido esta idea de acordarnos de Joaquín Giannuzzi, porque este es un país amnésico. Hoy casualmente estuve corrigiendo esta tarde, por eso digo, corrigiendo un prólogo a un libro de una persona que ha desaparecido, que se llamó Héctor Pedro Glomberg, que es imposible encontrar la poesía como de tantísimos poetas, o sea que me alegro que nos estemos acordando de Joaquín. Yo lo conocí a Joaquín cuando vine a estudiar aquí a la universidad, que no había universidad en Salta, y él era muy amigo de un jujeño que trabajaba en la prensa, y en el diario La Prensa, donde yo trabajaba también, que se llamaba Calvetti, Jorge Calvetti, que era un excelente poeta, excelente persona, y era íntimo amigo de Joaquín Giannuzzi. Ahí lo conocí yendo él, Joaquín, con Libertad Dimitrópoulou, su mujer, a comer al diario. Y después nos veíamos también en Salta, porque ellos tenían, y ahí se acordarán, está allá Moira y bueno, Jorge Brega, y están allí, se acordarán de los veranos en Quijano, que yo también iba en el verano a Salta, y bueno, nos veíamos permanentemente también allí. Me acuerdo una vez en mi casa, hicimos una comida de estas a la salteña, que antes se decía, para que se vayan las visitas hay que demoler, porque quedan hasta las 6 de la mañana, más o menos. Y ahí estaba Joaquín Giannuzzi, medio con ganas de irse ya, y yo salía con una fuente de empanadas al jardín, ya llevábamos un montón de horas, y Joaquín entró peinándose un poco y me dice, no sé cómo sobrellevar este estilo. O sea, yo sobrellevó como pudo, y ahí estaba. Bueno, este poema, que se llama Cabeza Final, le ocurre exactamente lo que ha contado Jorge Fondebrider, que cambió de título, no de título, sino que hay otros poemas que se llaman Cabeza Final, que son distintos. Por ejemplo, en esa antología que es de MC, hay un Cabeza Final que no es este. Y bueno, después lo cambió, o no sé cómo estará resuelto el problema en la obra completa actual. Pero este no es el poema que figura. Sí, en la edición completa encontramos las últimas versiones que él había hecho, había corregido
sobre esa misma edición y en algunas otras también. Claro. Por eso hay diferencia. O sea, aparte, la mala noticia para los que tienen esa edición, y esta es una posibilidad para que compren la edición que acaba de salir, ya que estamos en una librería, es que esa edición tiene muchas erratas, y aparte de muchas erratas, tiene baches en donde se anuncia un poema, sí otro que no tiene nada que ver con el título, y hay poemas que no están completos, hay otros poemas que están cambiados de lugar. O sea, es una edición que salió con buena voluntad pero muy descuidada. Después vino la española y después vino la que hizo Jorge Aulicino, y cada edición fue corrigiendo. No, yo no la hice. Yo hice el prólogo. Vos hiciste el prólogo solamente. Bueno, cada No, edición... no hice la edición. Cada edición fue corrigiendo ese tipo de errores. Y lo que dice Jorge es cierto. Yo me acuerdo que cuando a mí me tocó hacer la edición española, Jorge me pasó la edición de Januzzi completamente corregida, pero el libro era realmente... Fue estaba a España todo, y volvió de España. todo sí. escrito, todo escrito. Y bueno, este justamente cambió, pero cambió todo. Bueno, en fin, este es el cabeza final. No sé si último o penúltimo, ya iremos viendo. Es el que voy a leer yo. Que dice así: modelada por la época, apaleada por todas las ideologías, no conoció la alegría de lo posible. Sin música, inestable como un comediante fracasado, esta cabeza calva toca a su fin. En el melodrama matinal del baño, escupe los últimos dientes y las obras menores del destino. Lo desconocido va a rodearla como una oscuridad malsana. Ahora se inclina bajo el agua, vacila y lentamente se abandona a una vieja descomposición. Se acabó su tiranía. Y para terminar con las lecturas, Ana Uller y Laura Wittner, que nos hizo sufrir. Acá no tengo... No, me siento ahí más para la... Bueno, yo ya conocía... No prestan atención. No, hacen bien. Ya pasó el mejor. Yo conocí a Januzzi ya con esa edición circulando, por recomendación de Durán, digamos, ya como recomendación de poeta que me dice, fíjate que acá hay algo posta. y bueno, sí, después ya no lo solté. Lo que a mí siempre me interesó de él es como la insistencia que tiene en tensionar lo material como va haciendo con esa forma poética, primero como la insistencia en lo material y después la tensiona inmediatamente con otra dimensión existencial, no sé, metafísica, y como que esa estructura se va repitiendo en los poemas y bueno, siempre me pareció fascinante. Y por eso elegí El hueso de la gaviota, que también es de Señales de una causa personal, porque bueno, está como bien clara esa estructura, incluso un poco implícita. Y es así, dice: breve y liviano sobre la playa, aéreo, el último hueso de la gaviota aguarda la disolución en manos de los elementos. No está previsto un accidente que modifique la situación. El sólido cuerpo del planeta también espera, pasivamente espera y con dulzura, el retorno del hueso a su garganta. 50 millones de años contra unas semanas de vuelo. No hay injusticia en la proporción, sino confianza y un pulido equilibrio entre el agua, el viento y la temperatura solar. Y allí de pie, el poder humano, buscando en el cielo un agujero donde meter la cabeza y, si es posible, una eternidad independiente de uso privado y esqueleto entero.
demasiado. Solo que, bueno, como recién decía Santiago, que a veces uno se olvida de algunas personas, y a mí me pasa a veces que por un tiempo me olvido de leer a Januzzi, y cuando vuelvo a él, como me pasó estos últimos días, me da gracia porque es como estar leyendo el yacimiento que vandalicé para escribir mis propias cosas, y me olvido de eso, porque incluso curiosamente en poemas que no recuerdo haber leído, misteriosísimamente encuentro que me robé algo. Entonces evidentemente está siempre ahí, y nada, viene con la edición fallida también. El poema que elegí se lo escuché leer a Januzzi en el Rojas, supongo que debe haber sido en la misma ocasión, y fue hace mucho tiempo, ¿no? Que fue en los 90, por ahí. Entre 2002 y 2004. Claro, 2002. No, tiene que haber sido 2002, porque yo no tenía hijos ni hija, mucho menos mi hija. Y recuerdo la voz, la cara, los gestos de Januzzi leyendo este poema, que es Mi hija se viste y sale. Y recuerdo la zamarreada física que me pegó el poema cuando lo terminó de leer. Y yo todavía no había experimentado la relación con una hija, ni siquiera con un hijo. Así que bueno, voy a leer este ahora, que mi hija tiene 17 y se viste y sale también. Mi hija se viste y sale. El perfume nocturno instala su cuerpo en una segunda perfección de lo natural. Por la gracia de su vida, la noche comienza y el cuarto iluminado es una palpitación de joven felino. Ahora se pone el vestido con una fe que no puedo imaginar, y un susurro de seda la recorre hasta los pies. Entonces gira sobre el eje del espejo, sometida a la contemplación de un presente absoluto. Un dulce desorden se inmoviliza en torno hasta que un chasquido de pulseras, al cerrarse, anuncia que todas mis opciones están resueltas. Ella sale del cuarto, ingresa a una víspera de música incesante, y todo lo que yo no soy la acompaña. Perdón, tenemos la suerte de que Moira Januzzi, hija de Libertad y de Joaquín, está acá con nosotros, y si alguien quiere preguntar algo a propósito... Primero aplaudamos. Si alguien quiere preguntar algo a propósito de... ¿Perdón? Sí, claro, claro. Está dispuesta a contestar preguntas, así que... Buenas tardes. ¿Cómo se siente que tu padre o tu madre escribieran sobre vos, por ejemplo? En este caso estoy un poco conmocionada porque es sobre mi hermana, y mi hermana falleció. Entonces es mucho para un solo día. Es mucho, mi padre y mi hermana, hace mucho. 100 años de la muerte, del nacimiento de él, y 1 año y pico de mi hermana, que era menor. Y ese... No, es ella, es la menor. No, es Leda. Sí, porque así era la cosa cuando ella salía. Pero en general, creo, yo pensaba siempre que era su preferida, porque era la menor. Es ella, y no está hoy para ver esto, así que... Moira, te contradigo, yo creo que eran las dos, porque la de los chasquidos y las pulseras eras vos. No, mi hermana se arreglaba mucho, era muy coqueta, se arreglaba mucho, era ella. Y además ella era la transgresora, la que le contestaba, ella la que se enfrentó mucho con mi mamá también. Pero las dos eran iguales. Yo te lo dedicaba a vos a ese poema. No, lo dijo en ese momento y lo supe siempre, y lo decía, cada vez que se lee lo dice, y mi hermana lo sabía. Es hermosísimo, sí. Bueno, ¿cómo
¿Cómo te resultó ser hija de dos escritores como los dos escritores que son? Porque la verdad que no es fácil. No, cada día muy grosso. Cada día, mientras estaban vivos, yo no me daba cuenta de la dimensión de lo que era. Porque yo hice 2 carreras, mi hermana la suya, estábamos en otra cosa. Pero en mi casa estaba lleno de literatura. De mañana, tarde y noche, ellos dos juntos entre sí, pero no me he dado cuenta con quiénes eran. Después de la muerte de ellos, y a medida que van pasando los años, también ahora, que son 20 años de la muerte de él, además de, murió en enero del 2004, o sea, es mucho. 20 años de la muerte de él, 26 de mi mamá, que murió en 98, y ahora adquiero la verdadera dimensión de lo grande que son enormes. Y como tengo los derechos de autor y me quedé absolutamente sola, tiene nietos pero son chicos, y no hay familia en Buenos Aires. La que tenemos es muy poca y está en el norte, está en Salta, que era mi mamá de ahí. Estoy sola para el tema de derechos de autor, autorizar, contratos y todas esas cosas que yo no tenía nada que ver. Y casi voy a hacer un curso de derechos de autor porque si no me alerta, no sé si vino Alfredo Luna, Alfredo no, que me dice un día, no puede ser que no te paguen, no puede ser que... La famosa historia de mi mamá, ¿no? Que saben todos quién es, ¿sí? Que invisibilizada por mujer, por peronista y por un montón de cosas, no se la publica. Con esa historia he dado yo y mi hermana en su momento autorizaciones sin cobrar, ni siquiera el adelanto del derecho de autor. Con ese asunto se lucraba porque la obra se vende, entonces hay que pagarle al autor. Y la única que quedé, y en eso me siento sola, tengo ayuda de mucha gente que sabe más que yo de esto, pero me siento sola en eso ahora que mi hermana no está, que me ayudaba en cómo difundir la obra y qué autorizar y qué no, y ya no necesito que se conozca a mi mamá. Ahora voy a hablar de ella, porque también siempre estaba atrás. Esa es una cosa importante, ¿no? Que estaba atrás, que estaba subordinada, que ella no estaba así, o que ella no escribía poesía. Mi mamá era poeta, antes de ser novelista. Mi mamá era una gran narradora, pero es poeta. Su literatura es poesía. Si vemos, por ejemplo, Río o La Flor de Hierro, es poesía. Solo que la anécdota que se cuenta es real. Yo la escuché, era chiquita y la escuché. Me preguntan, se hacían muchos reportajes, mucha gente en mi casa, y permanentemente llena de gente, y le dice, ¿cómo, Libertad, cómo vos que comenzaste con poesía, incluso tiene su primer libro, y era muy buena poeta, no seguiste con la poesía? Y ella dice, no quise competir con Januzzi. O sea, cuando vio que se venía el enorme poeta que adquirió dimensiones cada vez mayores, como lo es hoy y no lo era en ese momento, ella dijo que no quiso competir y comenzó con la narrativa, ¿no? Sí. ¿Y qué decía Januzzi de la poesía de tu mamá? Era muy crítico con todos. Yo escuchaba sus críticas a la gente, no les decía todo, después escuchaba yo. Era muy crítico con él y era muy modesto, como Borges, que dice, no, comparando, ¿no? Bueno, esa persona de Borges debe haber escrito eso, que escribí, o sea, era una postura la de Borges, no, mi papá era real, esa modestia. Él no adquirió esa dimensión de lo que pasaron 20 años, y que murió y cada vez es mayor. Sí, le criticaba la narrativa, le leía todo y le tachaba y le criticaba, y ella no le daba bolilla. Era fuerte. Muy fuerte la figura de ella, muy fuerte, más fuerte que la de él. En el caso de mi hermana, tuve una madre muy fuerte, en carácter y físicamente, a pesar de su larga enfermedad. Estuvo enferma siempre, desde que yo nací estaba enferma del corazón. Ella tenía un carácter muy fuerte y estaba siempre por arriba de todos. Así que no,
te va a criticar. No nos dejaban. Pero tenía sus cosas y criticaba. Muy bien, ¿no? Bien. Voy a contar una anécdota. En un momento, nosotros económicamente no estuvimos bien. Nunca estuvimos bien. Yo estudiaba danzas en el Colón, soy bailarina, y no se me podía comprar zapatillas de punta, por ejemplo, ¿no? Yo tenía aquí cada 15 días quebraba la zapatilla, era bailarina profesional, y no, entonces yo andaba con un desastre porque no se me podía comprar. Eso fue cuando era más chica, pero después más grande, a partir del Premio Nacional de Literatura del 92, pasamos un poco al frente económicamente, porque esa es una pensión vitalicia. Y bueno, pero seguíamos bastante mal porque mi mamá gastaba mucha plata en medicina, está muy enferma. Y pone un taller literario, y esto es increíble, una anécdota que me imagino que le gustará. Pone un taller, se llenó mi casa, no sé, eran todas mujeres. Mi papá, estamos hablando de y se llenó mi casa de gente. Yo estaba viviendo todavía ahí hasta que me casé con Jorge Brega, y veía lo que la gente que iba, ¿no? Que no había leído, no tenía formación. Y él estaba ya está mal porque él además es un erudito, o sea, una persona que leyó mañana, tarde y noche, leían los dos. No había todo el tiempo leía. Él le decía a mi mamá, vos te falta leer cuando vas al baño el papel higiénico, o sea, todo se leía. Y entonces las mujeres que estaban ahí eran un taller de escritura, para colmo. Para escribir tenés que leer toda la biblioteca, lo que no te alcanza toda una vida, no te alcanza. Y bueno, y los poemas eran así más o menos, y él le decía a mi mamá, no sé, dice, todas mujeres, en vez de venir acá, dice, podían hacer un curso de bricolage, de ese tapiz que se usaba, macramé, o algunas necesitarían hacer terapia, ¿no? Pasa, hoy era psicólogo, pero yo, ¿qué voy a hacer? Estaba como medio que necesitaba el dinero, esa es la verdad. Había gente que sí tenía condiciones, pero la mayor parte no. Entonces había una señora que se llamaba Aurora del Castillo, que además dice, nombre de poeta tiene, dice, así que puede ser que ande bien, pero solo el nombre, ¿no? Entonces se presenta un concurso de, por ejemplo, de una municipalidad o de una biblioteca, y entonces le trae, corríjame algo, porque yo voy a presentar el concurso. Entonces mi papá le dice a mi mamá, ¿qué hago con este poema? No tiene salida. Y le decía, hay 3 cosas de que ustedes, si no son Eliot, T.C. Eliot, Rimbaud y Vallejo, que hablando de, si me van a preguntar, eran sus 3 poetas preferidos, sobre todo Eliot, por eso ustedes ven mucho Eliot ahí, ¿no? En el objetivismo y eso. Si no son esos 3, no escriban sobre las estrellas, el cielo, el mar y el amor. Entonces va y escribe sobre eso ella, las estrellas, el mar azul, las estrellas. Bueno, entonces él agarra ese sonetos encima, el último lo corrige solamente la última de cada soneto, de cada estrofa, de cada cuarteto, ¿no? Sí. Y se presenta, la mujer gana el concurso. Bueno, viene, vio que yo tenía condiciones. Pero gracias a estos meses que estoy acá y estoy leyendo un poco más, y usted me corrigió, gané. Entonces mi mamá le dice, yo le corregí la última estrofa de cada uno, o sea, le cambié la letra del lugar nada más, y lo ganó. Entonces que vos te das cuenta que se necesita poco corregir, pero mucho atrás. Y ella decía, ahora sí yo me voy a pasar al frente, porque ahora puedo escribir, porque ganó un concurso literario de una municipalidad de la provincia de Buenos Aires. Y después está un mes más y ya no podía, porque no había base para... no podía engañar a la gente, digamos, no era así. Podría haberla engañado, pero no quería engañar a la gente. Le decía, esto no sirve, esto tiralo a la basura, esto anda a leer, o sea, le daba así una pila para leer y en una semana no leían nada.
leían a Rapau, no es imposible. Que alguien que no tiene formación lea a Pau, por ejemplo. Eso es lo que yo escuchaba, ¿no? Y yo decía, estaba... Y lo ganó el concurso. Y esa es una anécdota. Hay otra que conocen todos, si me van a preguntar anécdotas de la vida cotidiana. Mi mamá iba como peronista de la primera hora, fundadora de la rama femenina, con Evita, pero no la conoció personalmente, porque eso también anda por ahí. Íbamos a las visas que se hacían el 26 de julio y me llevaba a mí chiquita. Y ella no podía correr porque su enfermedad de corazón. Y nos persiguió la policía, nos corrió la policía. Yo no puedo correr y Moira me tiene que llevar y me tiene que bancar y qué sé yo, y no puedo correr. Entonces le decía a todo el mundo, para Libertad, la revolución es una cuestión de velocidad. Esa es cuestión de velocidad, la revolución entre comillas, ¿no? Si es que el peronismo es revolucionario, que yo no creo, ¿no? Yo creo que es reformista. Pero bueno, él decía, ellos eran militantes muy activos. Mi mamá quería ser físicamente, mi papá no le interesaba la militancia activa. Ella sí, no podía. Fue muy graciosa. ¿De vos qué más te acordás? Pues son cosas así como las que cuenta Silvester, un profundo malentendido, o lo que pasa es que yo soy un impostor, por esas cosas. El impostor era la palabra que se escuchaba todo el día. ¿Y te acordás cómo él publicaba el primer libro, lo publicaba en Sur, que es una editorial en ese momento consagrada, era como un paso... Nuestros días mortales. Claro, para un poeta, publicar un primer libro en una editorial como Sur era muy fuerte, pero después es muy curioso porque pasa a publicar en editoriales ignotas. Hay una que se llama, creo que OVH, Sudestada, bueno. Yo creo que alguna la inventó él. Algunas las inventó él, sí. Sudestada no era ignota, Sudestada no era ignota, ¿no? Jorge Álvarez. No, está bien, pero digo, no eran editoriales de poesía. O sea, eran, ¿cómo tomaba él eso? Ya me lo preguntaron, vos sabés. En realidad nunca pagó una edición. Y eso es fundamental, sino que venían a decirle que le publicaban y el que venga le publicaba si quería difundirse, y no fueron ni notas. Tenemos a Sudestada, tenemos MC, tenemos a no, está bien, pero España, ahora el Fondo de Cultura Económica, la importante editorial de América Latina, quizás hasta Tierra Firme, que con, editorial sí, o con el Doc, con Pereiro, ¿no? Claro. No, publicaban, no. Como no pagó una edición, si venían y lo difundían, quería difusión. O sea, lo tomaba con alegría. Sí. Pero fíjate que Libertad tenía un libro de poemas que no sé qué, Animal y Perfume. Muerte, Animal y Perfume. Y tiene un poema a Ledesma, Ledesma, que es muy bueno, el poema ese. Sí, si Ledesma vive. Y si Ledesma vive, y si Ledesma muere. Con amigos de la sangre. Así termina, pero no lo tengo. Buenísimo. Sí. Lo editó Pereiro. Lo reeditó Pereiro. Lo reeditó. La primera vez fue en Salta. Ediciones del... Bueno, ese es un poema que yo lo puse en una antología de la poesía del norte, que dice para el Fondo de las Artes. Tenía 18, 19 años. Muy bueno. Intervino Manuel J. Castilla. En carnaval quedaba un... Manuel J. se la hizo imprimir. Iba contando cómo era un carnaval de Ledesma. Hermoso libro de poemas, de donde viene ella. Va saliendo de a poco el poema. Sí. Era muy bueno el poema, distinto por supuesto de la temática de Joaquín. Distintos. Muy interesante. Sí. Así que bueno, puede ser que ella se haya corrido un poco de la poesía porque ya estaba ocupada por Joaquín. Dijo así, entonces, yo no quiero competir. Nadie se corre por eso. Yo creo que se ha corrido porque su destino estaba en otro lado y ella lo dio muy bien. Una forma práctica de decirlo. Eso es. Sí, pero bueno, en las novelas fueron... Por eso. Bueno, El río de las congojas es un río. largo poema en prosa. Sí, claro. Ya no en Bahía de Consolación, que son de las últimas, también es hermosísima. Ahí inventa incluso un lenguaje en el libro ese. Hay un lenguaje antiguo, pero que no es antiguo. Sí. Todo el trabajo con el mestizaje. Todo el trabajo con el mestizaje. Claro. Todo el trabajo con lo que es Buenos Aires, fundado no desde Europa, sino desde Asunción, y todo eso,
Bueno, esa es la primera novela. La primera fue Los Comensales, esa es la segunda, esa es tiene el tercero nacional de novela, y el primero municipal. Y ahí ella con eso publica en Sudamericana, Río. Y ahí comienza con la novela histórica argentina. Ella es la iniciadora de la novela histórica argentina. Y todas las otras 6 son históricas, pero comienzan con Río, que se estudia en la facultad como la única, la principal novela histórica. Muy buena, muy buena. O sea, por como vos me decías, son dos grosos y son... Me está pesando un poco. Y hoy estoy muy emocionada. Quisiera leer yo uno, que para mí es el mejor libro, Las condiciones de la época, de los 6 o 7, que no lo eligieron y que para mí es muy conmovedor. Abrumado por el tabaco y la cultura y convertido en un engaño por su propia clase, estaba esperando la revolución por la desnuda, terrible acción de los otros en la calle. Pero detrás de los cristales, a cubierto del viento social donde toda culpa entra en crisis con sus razones podridas, resolvió que el cambio acontecía en las pequeñas mutaciones permanentes del cielo y el polvo, en el giro de la cuchara en la taza del té, en las decepciones periódicas del hígado, en la muerte de papá y de las moscas. Inventó un poema con todo eso, y el resultado es una estafa a la vieja forma, una lejanía cada vez más vergonzante y un nuevo lenguaje que puede estallar en cualquier momento. Este fue en el 70 y pico. Esta etapa es la Plaza de Mayo el 17 de octubre. Que también Lamborghini, otro grande, escribió Las patas en la fuente. La misma editorial. Ay, la misma editorial. Moira, y a mí me encanta una frase que a él, que eran 2 palabras con las que él se definía: tierno y sarcástico. Sí. Y era tal cual. Con nosotros era sumamente tierno, con sus 2 hijas era lo más importante de su vida. Pero después era muy sarcástico e irónico, las 2 cosas. Por eso, sí, era la mezcla esa. Pero muy tierno y muy sensible. ¿Y en tu casa iban poetas jóvenes? Último Reino, me acuerdo. Toda la gente, por ejemplo, Zunino, ¿cómo se llama D'Artagnan? Víctor Redondo, que ahora vive en Tucumán. Bueno, me parece increíble, yo alguna vez era joven. Bueno, es meter. Digo lo de Joaquín. Pero creo que él los jóvenes, los más jóvenes. Mucha relación con poetas más jóvenes. Todos eran jóvenes y claro, todos querían escribir como él. Claro. Y todos eran... Y él un día dijo, si sigue viniendo a haber tantos jóvenes, va a haber como había algo borgiano, va a haber algo llanusiano. Y lo hay. Yo estoy leyendo gente últimamente que tiene mucha cosa de él. En su estilo, en su voz, ¿no? Sí. Reina Dios estaba en las antípodas. Sí, estaba en las antípodas, así estilísticamente, pero bueno, era una adoración, era una cosa, era otra cosa, si no eran objetivistas. Sí. Bueno, para terminar, yo lo que les diría a todos es, vale la pena que sigamos leyendo a Januzzi, pero además un agradecimiento muy especial a Adriano y a Ismael, que han puesto la librería de y si queda vino podemos seguir tomando vino hasta que no quede más. Sí queda.